Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Les saluda Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de un escenario que ha tenido, por supuesto, información en los últimos días. El convoy Palestina arribó esta semana a Ankara, capital de Turquía, después de iniciar su recorrido en Bosnia y Herzegovina, atravesar Albania, Grecia y Estambul. Una caravana integrada por autobuses y automóviles que continuará su trayecto hacia Cisjordania. La iniciativa busca denunciar el asedio que padecen más de 2 millones de gazatíes privados de alimentos, de agua y de asistencia médica por autoridades israelíes. El paso del convoy por la capital turca refuerza la solidaridad regional con la causa palestina y en un momento de agudización del cerco sobre la población civil, y busca también sostener la atención global sobre el sufrimiento del pueblo palestino. Vamos a analizar esta caravana que partió desde Srebrenica, localidad donde en 1995 ocurrió la masacre de más de 8.000 personas durante la guerra de Bosnia, y que convierte también su recorrido en un acto de memoria histórica y de exigencia de justicia para el pueblo de Palestina. Vamos a estar ahondando este escenario. Antes, recordarle, a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, este es el código QR en caso de que no lo haya hecho. El convoy Palestina traza una ruta simbólica hacia Cisjordania para denunciar el asedio israelí contra Gaza. ¿Qué impacto tiene esta iniciativa frente al silencio de potencias occidentales? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Vamos con el análisis. Me acompaña en la distancia Nicola Jadua Chaguán, analista internacional desde Chile, para poder entrar de lleno en el análisis sobre este tema. Muchísimas gracias, Nicola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, el agrado es mío. Igual para nosotros, un gran abrazo y bueno, hablar un poco sobre lo que ocurre con esta importante caravana ante el bloqueo absoluto de alimentos, de agua, de medicamentos, de asistencia humanitaria impuesto por el régimen de Israel a más de 2 millones de gazatíes. Bueno, ¿de qué manera estas iniciativas ciudadanas, populares, logran sacudir de alguna manera la apatía global, mantener vivo todavía la agenda internacional sobre el sufrimiento del pueblo palestino? Bueno, sabemos todos de que todas y cada una de estas caravanas, tanto marítima como terrestre, incluso George Galloway, este diputado inglés, hizo varias caravanas, pero al final el Estado sionista no solo se robó el material que iba en las caravanas, encarceló a la gente, los torturó, algunos los maltrató de manera brutal, y sin embargo el mundo permanece en absoluto silencio. Si aquí es una situación gravísima, porque se trata de un genocidio determinado y establecido como la figura del genocidio en la Carta de las Naciones Unidas, cuando se dice que el Estado ocupante no puede matar de hambre a la población civil, no debe estar combatiendo a la población civil. Sin embargo, lo hacen. Entonces, en este caso, lo que está haciendo la sociedad civil es un llamado de atención ante la opinión pública mundial acerca de un genocidio que está siendo tolerado por gobiernos cobardes que no se atreven a criticarlo, porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades. 5 familias sionistas controlan todo el capital financiero y bancario de Europa y Estados Unidos, y eso hace de que los gobiernos se coloquen de rodillas y sean sumisos y callen, omitan hablar ante un crimen de lesa humanidad como el que está ocurriendo en Palestina. Ahora, ¿cómo se lee la llegada de este convoy a Ankara y su tránsito previo, precisamente en un momento en el que el marco de la postura diplomática y la presión social que, que se vive en algunos pueblos, pues obviamente está tomando muchísima repercusión? ¿De qué manera, de qué forma este recorrido refuerza la resistencia regional frente al asedio? Mira, es bien importante que hayan llegado por el lado de Turquía, porque la última vez que trataron de hacerlo por Libia, varios pacifistas fueron secuestrados por las fuerzas terroristas
que son financiadas, ¿no? Financiadas por el Estado sionista, por Estados Unidos, para mantener estos grupos terroristas funcionando y así justificar las intervenciones de ellos. Este recorrido por Turquía, evidentemente que podría darle la posibilidad de llegar más cerca, sin que el Estado criminal los, los encarcele antes, los torture o los bombardee, porque esta gente así. El Estado criminal infanticida no respeta ninguna norma, no respeta que sean civiles, porque además estos civiles lo que están haciendo es llevar ayuda humanitaria, medicinas, alimentos, principalmente alimentos para niños y lactantes, que el Estado sionista pretende matarlos por el hambre, por las privaciones. O sea, aquí no solo debería ir esta caravana sola, sino que debió existir una fuerza multinacional que fuera protegiendo esta caravana. Sin embargo, el Estado criminal, lo más probable es que los encarcele, se vuelva a robar el material que llevan y no va a sucederles absolutamente nada. Nicola, por otro lado, ¿qué simboliza que esta caravana de la solidaridad con Palestina haya iniciado o haya decidido iniciar este recorrido precisamente en Srebrenica, un escenario de una de las páginas más oscuras, ¿no?, de la Europa contemporánea, vinculando el grito de justicia por el genocidio bosnio con el genocidio que hoy sufre el pueblo palestino ante la mirada cómplice, ¿no?, de la comunidad internacional? ¿Cómo ves también ese simbolismo allí en ese recorrido? Bueno, Bosnia es un país muy, muy solidario con la causa palestina. Ellos han sufrido exactamente lo que sufrieron los palestinos, porque no nos olvidemos que Bosnia estuvo cercada por dos ejércitos distintos, serbios y croatas. Estaban ambos atacando a los bosnios, los bloquearon y estaban haciendo exactamente lo mismo que hace el Estado infanticida con la población palestina. Así que en ese sentido el simbolismo es también una situación que hay que decirla con toda la fuerza. Bosnia-Herzegovina nunca se le hizo justicia. Ese es otro tema. Los culpables de los crímenes de lesa humanidad quedaron todos impunes. Entonces, acá hay una situación muy simbólica que es un llamado también de atención a la mal llamada comunidad internacional, porque la llamada comunidad internacional no funciona para los pueblos del tercer mundo, funciona única y exclusivamente para santificar las tropelías, las agresiones, las invasiones, los atropellos que hacen aquellas potencias coloniales y el imperio que no respeta la soberanía de ningún país, que han vivido robándose los recursos naturales de los países del tercer mundo, precarizando la vida de estos pueblos. Para ellos el derecho internacional funciona. Para los pueblos del tercer mundo el derecho internacional no funciona. Por eso que este simbolismo es para mantener viva la idea de que hace falta en la humanidad decencia y una organización no como las Naciones Unidas, porque no son unidas por lo demás, no representan los pueblos de todo el mundo, sino que representan los intereses de los colonialistas y el imperio. Y una situación, Nicola, por último, que no funciona tampoco para los medios de comunicación, porque efectivamente hemos visto cómo la mediática internacional, pues de alguna manera ha dejado de presentar, ¿no?, el escenario en Palestina, mucho menos el escenario de estos convoy humanitarios que siguen multiplicándose a pesar del cerco comunicacional. Ver también esta dinámica de cómo estás viendo los medios de comunicación luego de que obviamente se hayan violado tantas veces los acuerdos entre israelíes y palestinos, y que obviamente merece también una mención especial porque parece que se ha normalizado, no se está vendiendo mucho ya lo que ocurre en Palestina en los medios de comunicación, y esto refleja, por supuesto, digamos, como una cierta normalización, ¿no?, de todo el conflicto y el sufrimiento palestino. Bueno, los medios de difusión que controla Occidente en América Latina, al menos, en el mundo entero, pero en América Latina, son 1.252 medios de difusión que controla el sionismo. A eso tienes que sumarle también el control de Estados Unidos, que yo no sé
si Estados Unidos es súbdito de Israel o Israel es súbdito de Estados Unidos. Pero siempre en todo lo que es crimen y tropelía andan juntos. Pero no te olvides también que más de 300 periodistas fueron asesinados en Gaza para que no pudieran informar al mundo de lo que estaba ocurriendo allí. O sea, quizás pudieron haberlos detenido, quizás pudieron haberlos hecho abandonar la zona, pero la mentalidad podrida que tienen el alto mando militar sionista y norteamericano, simplemente optaron por matar a los periodistas. Y esto es brutal, es brutal. Más de 300 periodistas asesinados. Nunca en la historia de ningún conflicto de la humanidad se había asesinado a tal cantidad de periodistas. ¿Y qué han hecho las agencias internacionales? Guardar silencio. Guardar silencio. Solamente se escucha las agencias, la UPI, France Press, la Reuters, vale decir, agencias occidentales que son de capitales sionistas o bajo el dominio político norteamericano. Desafortunadamente, la Nación Unida se suicidó en Gaza, pero al mismo tiempo mató el periodismo. Estamos muy atentos a todo este escenario. Nicola, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros aquí en El Mundo desde el Sur. No, el placer es mío, el grado mío. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por contestar la llamada de Telesur, Nicolás Jadua, a propósito pues de el tránsito de esta caravana humanitaria hacia la Franja de Gaza. Nosotros despedimos la primera parte del programa recordándole a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados, los hemos compartido a través de este código QR que usted está viendo en pantalla. Más adelante vemos los resultados, por lo pronto breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Fuerzas de ocupación de Israel continúan sus agresiones en la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 22 palestinos y dejando decenas de heridos en las últimas 24 horas. Entre los hechos reportados se destacan el bombardeo a un vehículo en el centro de la ciudad de Gaza, un ataque aéreo en el barrio de Al-Rimal y la explosión de una bomba en el campamento de refugiados de Jabalia, además del fallecimiento de heridos en estado crítico debido al colapso sanitario. Estas agresiones pues obviamente hacen que la cifra de palestinos fallecidos desde el inicio del alto el fuego el 11 de octubre ascienda a 1.230, mientras que el acumulado total de palestinos asesinados por fuerzas de ocupación desde octubre de 2023 supera ya las 73.350 personas. Por otro lado, la cantidad de heridos por los bombardeos y los ataques terrestres alcanzan las 174.185 víctimas. Es el escenario tanto de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas como lo que ha sido, ¿no?, esta agresión al pueblo palestino en los últimos años. Me acompaña Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en Historia, miembro fundador del Grupo Vanguardia en Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Gabriel, bienvenido. Hola, es un placer estar aquí, gracias por invitarme. No, gracias a ti por contestar la llamada y bueno, veíamos los datos y preguntar precisamente porque es algo que ya hablaba anteriormente con Nicolás Jadua, ha sido algo que se ha normalizado, pero sobre todo desde que la prensa internacional no refleja ya porque no vende, según algunos analistas. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación sobre lo que está sucediendo hoy en día en Palestina? Bueno, lo que sucede en Palestina, yo considero que hace parte, por supuesto, de un proceso mucho más grande, porque los medios de comunicación, los algoritmos, los sistemas, por ejemplo, de IA y de censura están cada vez más y más fuertes, por ejemplo, en Occidente. Occidente siempre se ha presentado como un poder que permite, por ejemplo, la libertad de expresión, pero actualmente, por ejemplo, con los actuales sistemas, la censura y la persecución, por ejemplo, sobre temas
delicados ha aumentado, por ejemplo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y por lo tanto esto se ha extendido, por supuesto, a los medios de comunicación. Hoy en día, por tratar, por ejemplo, problemas que son cada vez más preocupantes, como lo es, por ejemplo, el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y demás, han comenzado a ser censurados en gran parte precisamente porque este mensaje es un mensaje que demuestra que antes que nada son los valores occidentales, son las armas occidentales las que están causando destrucción en todo el mundo. No solamente es porque la gente pues también en Occidente y en general a través de las redes sociales y los medios de comunicación han pasado a tener un pensamiento inmediatista, un pensamiento cortoplacista. Pues no solamente se debe a ese problema, sino también al hecho de que estos relatos, pues, o sea, estos acontecimientos tiran por la borda el relato de Occidente como el gran protector de los derechos humanos, del progreso, de supuestamente pues ser el gran abanderado de todo aquello que se considera el humanismo. Hoy en día, por ejemplo, ese humanismo ha sido totalmente triturado por la tecnología y especialmente por todos los sistemas electrónicos e informáticos que Occidente controla, que precisamente van dirigidos a destruir la experiencia real de las víctimas que mueren en ese genocidio. Vamos a ver un comunicado que ha informado sobre la postura de Qatar, Egipto y Turquía, que en su rol de países mediadores han emitido una condena conjunta contra las constantes violaciones de Israel en la Franja de Gaza. Los países mediadores han señalado especialmente los ataques a instalaciones sanitarias y la muerte de civiles, advirtiendo que estos acontecimientos incumplen el acuerdo de alto el fuego y obstaculizan la implementación de una segunda fase aceptada por las facciones palestinas, por lo que instaron a la comunidad internacional presionar a Israel para que respete el derecho internacional, garantice el acceso de ayuda humanitaria y asegure también el cumplimiento del plan de paz propuesto por Estados Unidos para lograr una tregua permanente. Es lo que mencionan estos países a propósito de toda esta situación. Sin embargo, Juan Gabriel, vemos también, por otro lado, la información de una frontera que no deja de moverse. Los movimientos de tierra sugieren que Israel planea una larga ocupación en la Franja de Gaza. ¿Cómo estás viendo el escenario de aquí en más, pues teniendo en cuenta ya todo lo que la prensa internacional ha comentado? Bueno, es un tema muy complicado de decir, pero digámoslo así, Israel en los últimos tiempos ha tomado una posición bastante agresiva frente a sus vecinos. Uno de sus vecinos es, por supuesto, los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero los israelíes no están contentos con eso. Están empezando, por ejemplo, también a producir un proceso ya de genocidio y de exterminio muy parecido al de Gaza en el sur del Líbano. Esto se está extendiendo por todas partes. En los comunicados que hacen los llamados pues de Egipto, de Turquía, de Qatar y demás, a evitar, por ejemplo, este expansionismo de Israel que pone en peligro la paz de toda la región, ya la ha puesto en peligro con lo que está sucediendo pues con la guerra con Irán, son solamente primeros pasos hacia un conflicto regional mucho más grande. Los musulmanes, por supuesto, pues los países musulmanes no mostraron una posición muy firme al principio cuando empezó el genocidio contra la Franja de Gaza, creyendo que, por ejemplo, Israel simplemente iba a hacer lo de siempre, destruir la franja y luego ellos tendrían que reconstruirla mal que bien, usando sus propias cosas. Pero eso no es lo que está sucediendo. En Israel ya se cansó de esa política y lo que está realizando ahora es más bien pues, o sea, el poner en marcha su plan, que es la creación pues, de un gran Israel
que abarque pues zonas de Siria, pues termine de devorar Palestina, abarque todo el sur del Líbano, incluso irse mucho más allá. Los países musulmanes hoy en día están comprendiendo esto y de hecho, por ejemplo, Turquía, pues si no estoy mal, el representante de Asuntos Exteriores de Turquía dijo hoy que Israel está comenzando a amenazarnos, pues, o sea, el genocidio de Israel en Gaza está comenzando a amenazar la paz mundial, en la medida en que Israel va a exportar este modelo de Gaza, no solamente se va a quedar ahí en esta zona, ni solamente va a tener como víctimas a los palestinos, sino que se va a extender, se va a exportar al resto de los países musulmanes en caso de que ellos no realicen absolutamente nada. Yo creo que ya a estas alturas queda más que claro que los planes de Estados Unidos, el Consejo de Paz de Trump y demás, han sido solamente sistemas de distracción pues, o sea, para evitar que los países musulmanes reaccionen ante lo que se está convirtiendo pues, en algo que se va a generalizar en todo el Asia Occidental. Sí. Y a la par de todo esto, pues también está el movimiento internacional de solidaridad con Palestina. Desde junio de 2025, el impulso internacional para romper los bloqueos a la Franja de Gaza cobró fuerza con iniciativas solidarias inspiradas en la defensa de los derechos civiles. Sin embargo, estas misiones humanitarias enfrentaron una constante respuesta restrictiva por parte de autoridades israelíes. Vamos a ver detalles. Dicha tensión escaló notablemente en octubre de 2025 y a mediados de 2026, periodos en los cuales la Armada de Israel interceptó de forma consecutiva embarcaciones de la Flotilla La Libertad y de la Flotilla Global Summit en aguas internacionales. Estas operaciones derivaron en el abordaje forzoso de barcos, detención arbitraria de cientos de activistas y de defensores de derechos humanos. Figuras internacionales, entre ellos como Greta Thunberg, también estaban allí. Diversos organismos internacionales denunciaron que estas acciones violan flagrantemente el derecho internacional humanitario y desoyen las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia. En tanto, Israel defiende sus medidas como un bloqueo naval supuestamente legítimo para frenar las amenazas a su seguridad, y las organizaciones humanitarias están exigiendo aún y ahora con más fuerza la liberación inmediata de los detenidos y el fin de un cerco que mantiene, como decíamos, a la población gazatí en condiciones extremas. Y veíamos esto, Juan Gabriel, con el simbolismo, ¿no?, que representa también esta caravana iniciada en Bosnia y Herzegovina, que llega también a Turquía, esta caravana palestina, y que de alguna manera tiene un simbolismo muy grande teniendo en cuenta pues lo que sufrió Bosnia en el pasado y lo que ahora tratan de exigir para la población palestina. ¿Cómo estás viendo también este escenario? Bueno, resulta algo paradójico que en estos momentos la causa palestina es más popular que nunca. Es decir, hay más reconocimiento, por ejemplo, del papel nefasto que ha jugado Israel en todo este conflicto, de lo que nunca hubo. Incluso, por ejemplo, los más acérrimos defensores de Israel, pues les resulta cada vez más difícil defender públicamente lo que hace Israel en estas cosas. Sin embargo, los israelíes, pues les digo, los palestinos de a pie están en el peor estado de toda su historia, que tal vez solamente sea comparable a la Nakba, pues al momento en que ellos tuvieron que huir durante la guerra pues, de Israel contra los otros países árabes, la famosa catástrofe pues, de la que hablan históricamente los palestinos, cuando ellos tuvieron que abandonar sus hogares perseguidos por las tropas sionistas en 1948. Hoy en día los palestinos se encuentran en un total, pues en un total asedio, que los esfuerzos humanitarios, que lamentablemente son muy tímidos, han sido incapaces, pues han sido incapaces de romper ese asedio de una forma u otra. Resulta paradójico que este proceso pues se esté repitiendo, y lo que nosotros estamos viendo actualmente, pues sin importar que tengamos, por ejemplo, los ejemplos de Srebrenica o de otras masacres que se han sucedido, por ejemplo, contra musulmanes en pues en diferentes zonas,
en la época contemporánea. Más allá de todo eso, lo que nosotros estamos observando es una total indiferencia e incapacidad de los actores para contener, por ejemplo, la violencia organizada de ciertos actores políticos, que como lo es el Estado de Israel, los Estados Unidos, Ucrania, frente a diferentes actores que están participando en conflictos. Lamentablemente esa es la lección que nosotros debemos extraer de eso. Los intentos, por ejemplo, muy valientes, pero que no cuentan con el suficiente apoyo internacional, pues no van a llevar a ninguna parte. Israel no se detiene porque nadie quiere detenerlo. Apenas los países árabes se están dando cuenta de que tienen que detenerlo porque algunos de ellos tienen relaciones cómplices con el Estado de Israel, quiera sí o no, y eso es más que obvio y resulta ahora pues en estos momentos totalmente obvio. Y los demás actores internacionales no quieren pararle los pies a Israel con lo que ellos están haciendo. Entonces, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Una realidad que por supuesto seguimos muy de cerca en nuestros formatos informativos. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por tu tiempo, por tu lectura en El Mundo desde el Sur. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en Historia, miembro fundador del Grupo Vanguardia Colombia, a propósito del escenario en Palestina. El Convoy Palestina traza una ruta simbólica hacia Cisjordania para denunciar el asedio israelí contra Gaza. Y le preguntábamos a la audiencia qué impacto tiene la iniciativa frente al silencio de las potencias occidentales. Pues ahí está el resultado. A esta hora 39% dice rompe el cerco y exige justicia. Un poco más abajo con 32% expone la doble moral de Occidente en torno a los derechos humanos. A todos ustedes muchísimas gracias por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur. Su opinión, como siempre, muy importante. www.telesurtv.net con esta señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.